Buenas noches. ¿Cómo les va, amigos míos, amigos del aire, como digo yo? ¿Estarán ustedes allí para escuchar este programa que, como ustedes saben, yo hago con tanta alegría y realmente con dedicación? A veces vengo para la radio y vengo pensando y digo, ¿qué puedo poner hoy en el aire? Algo que realmente les guste a los oyentes. Pongo un poema, pongo un cuento, porque, ¿saben una cosa? Este programa yo lo hago para ustedes, como estoy haciendo también estas entrevistas que han tenido muy buena repercusión entre los que me escuchan. Dice que estas entrevistas son interesantes y que les gustan mucho. Y esta noche tengo aquí yo a Rubén Rode, que voy a empezar diciendo que es un escritor y escultor, bueno, y él agregará otras cosas, porque él es otras cosas además. Pero, Matías, buenas noches. Vamos a empezar hoy, para ponernos un poquito en clima, con un poema dicho por Luis Garibotti de Francisco Luis Bernardes. Rubén Rode. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo va bien. Espero que, como dijiste al principio, les resulte interesante a los oyentes conversar un ratito para mí. A los oyentes les resulta interesante saber de la obra, saber de la vida y todas esas cosas de aquí que les interesa a los uruguayenses. Yo comencé diciendo que vos eras escritor y escultor. Sí. No sé cuál de las dos comenzó primero, pero ya desde chico tuve esas inquietudes, ambas, y bueno, con el tiempo las fui desarrollando, ¿no? Ya después, pero tarde, ya cuando era grande. El tema de la escritura viene ya desde chico porque era bastante bueno en la época que hacíamos las composiciones en la escuela, ¿no? Uno arranca ahí, más o menos, a tener esa inquietud de escribir y hacer ese tipo de poemitas, de las cuartetas tan comunes y consabidas de cuando uno es chico, hasta que después, por supuesto, uno tiene que ir evolucionando, concurriendo a talleres o el consejo de gente que sabe un poco o mucho más que uno, ¿no es cierto? Entonces, todavía hay que seguir perfeccionándose, eso no se termina nunca, y actualizándose porque, gracias a Dios, siempre hay cosas nuevas, se evolucionan de acuerdo a la época, ¿no? Hoy en día no se escribe como se escribía el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Más bien. Y en cuanto a la escultura, es un desprendimiento de mi oficio de carpintero, es decir, porque fui ebanista, comencé tallando muebles y eso lo transporté después al bajo relieve en cuadros y ahí después continué llevándolo a la escultura. Ahora estamos hablando de tu vida ya como artista. Cuando dijiste que en la escuela hacíamos las composiciones, ¿viste? ¿En qué escuela hiciste vos la escuela primaria? En 2 escuelas primarias, en la que en aquel entonces era la escuela 23, que hoy es la 88 frente a la Capilla Santa Teresita, a Don Bosco, y en la que era la 222 frente a Cruz Rocamora, que no recuerdo ahora cómo es el número que se lo ha cambiado. Esas fueron las 2 escuelas en que cursé la escuela primaria. Y vos naciste en Villa Elisa, ¿dónde es que naciste vos? Sí, exactamente, nosotros somos oriundos, toda la familia de Villa Elisa, pero desde muy chico que estoy aquí, más o menos de los 7 años, después de la inundación del 59, que nosotros la padecimos en Concordia, en las afueras de Concordia. Luego de ocurrido eso, aquietadas las aguas, vinimos a vivir acá a esta ciudad y estoy hasta este momento acá. Y toda tu vida ha transcurrido acá. Sí, bueno, sí. Estamos en la escuela primaria con las composiciones. ¿Y el secundario? Secundario lo cursé todo en la escuela número 2, Francisco Ramírez, escuela técnica, y ahí me recibí de carpintero.
y después de trabajar en distintos lugares, distintos oficios, que he tenido trabajando en entornos de repusaje, haciendo los comederos para los pollos, todo eso es un entorno pocas veces visto, pero que se trabaja para eso en la época de que la avicultura aquí estaba en pleno apogeo. También trabajé en galpones de pollo también, ¿no es cierto?, llevando al hombro la bolsa de alimento para cargar los comederos que se colgaban en entonces. Hoy ya es todo más automatizado. Y en fin, desde chico que yo he estado trabajando en distintas cosas. Desde antiguamente la gurizada siempre tenía algún trabajito, algunas changas y demás. Tenía que ayudar en la casa, fundamentalmente, sí. ¿No es cierto? Porque eso se estilaba, que sí, vos tenías que ayudar a tu casa. Sí. Y terminás ahí la escuela secundaria y después llegás a ser profesor. Sí, tuve la suerte de entrar como maestro de carpintero y ahí estuve 30 años en la docencia. Con lindos recuerdos. Todos, los más lindos recuerdos. Sí, sí. Es una vida entera de felicidad que pasé ahí, sobre todo el recuerdo gratísimo que tengo de los alumnos de ese entonces, que he tenido varias generaciones, como por ejemplo, acá lo encuentro a Matías, nuestro operador hoy, sí. Que ha sido también un exalumno, y aquí en la radio hay otros más exalumnos que han pasado por el aula ya. Eso es lo que pasa cuando uno trabajó en la ciudad de uno, y después te seguís encontrando con la gente, a medida que pasan los años te encontrás con las abuelas, con los nietos, todo esto es así, una sucesión así que la vida va marcando. Pero vamos a pasar ahora al artista. Sí. Bueno, digo yo artista porque yo creo que una persona que se dedica al arte en cualquiera de sus manifestaciones, es un artista. A mí me gustaría saber, por ejemplo, vos decís, yo acometí la escritura, después la escultura, la pintura también. Sí, hace un tiempo sí que incursioné también en pintura abstracta. Casualmente, hace 2 semanas atrás se hizo una muestra con los últimos trabajos que hice en el espacio de arte del Miro Volta de la UCU. De la universidad. Uh-huh. Presentaste una exposición. Sí, así. ¿Y esas obras en qué consistían? Después de buscar hacer algo original, la representación de los distintos deportes, o sea, los deportistas no son personas en sí, sino son una especie de muñecos que con un dibujo de impresión digital, o sea, digital me refiero en cuanto al dedo, diríamos, ¿no es cierto? Es decir, para que sea una identificación entre la persona que observa y el deportista. Es una transferencia de ida y vuelta en hacer suyo el deporte, lo que está sucediendo en el cuadro en ese momento, en el lugar del muñeco, ¿no? Como toda obra de arte, cuadro, uno es intérprete y a la vez protagonista también de la escena. Eso es lo último que has hecho en cuanto a presentaciones de pintura. Sí, sí. Y también tenés mucho interés en la fotografía últimamente. También estoy incursionando. Que estoy bastante inquieto. Me gusta plasmar ideas, buscar el ángulo distinto, la forma distinta. Entonces estoy también incursionando en eso y bueno, vamos a probar a ver qué acontece. En ese sentido son tus primeras experiencias. En la fotografía, si bien hace muchos años que yo saco fotografías más bien tipo turísticas y demás, bueno, después me picó el bichito y con un equipo un poco más profesional. Estás buscando un ángulo más artístico, digamos. Exacto, uh-huh. Sí, estoy en eso, sí. Bueno, entonces vos decís soy inquieto, pero siempre la creatividad es muy importante. Si no está acompañado por la creatividad, uno, digamos que
Es muy difícil. Sí, por eso yo digo, no soy ni escritor ni artista, yo soy más bien creativo porque me gusta crear cosas con distintos elementos. Es decir, porque no solamente he hecho cultura en madera, sino también con otros materiales, por eso también la diversidad en cuanto a la pintura con distintos elementos, como la fibra, el óleo, impresiones y también todo eso. Entonces podemos decir que estamos escuchando esta noche a un creador. Abarcaría, ¿no es cierto?, todas esas inquietudes que vos tenés. Y me gustaría que habláramos un poquito también de ese premio que vos obtuviste el año pasado, fue en el 2017, que fue un premio de poesía y quizás fue el más importante que has tenido hasta ahora, ese segundo premio en el concurso. Sí, porque es un premio nacional. Sí. Fue el segundo premio nacional, con una participación muy amplia de todo el país. Y bueno, por supuesto, es un halago, un honor muy grande y a uno le da la pauta también de dónde está parado en el trabajo que uno hace. Y el concurso creo que sirve también para eso, ¿no? Para ubicarte un poco. Exacto, realmente. Sí, sí. Ahora, lo organizó el Centro Cultural Justo José de Urquiza. Exacto, sí. ¿Y vos te acordás más o menos cuántas obras se presentaron en esa oportunidad? Pero creo que fueron muchas. Fueron muchas, sí, realmente, siendo a nivel nacional, porque era un poemario, no era una sola poesía, era un poemario. Es decir, es un cúmulo de trabajos importante, por eso se dificulta a veces también que haya una enorme cantidad, pero hubieron cerca de 200 trabajos más o menos que se presentaron de gente de valía de todo el país. De ese poemario y de esos poemas vamos a hablar después de este breve intervalo que vamos a hacer allí con Matías, que él ya sabe que yo tengo que hablar hoy de otro tema muy importante de este día. Bueno, entonces seguimos nosotros acá con Rubén Roude, que yo le pedí que traiga el poemario con el que ganó el premio y le quiero pedir que lea alguno de esos poemas. Bueno, vamos a leer esta que se titula Promesas. Uh-huh. Lunes, nubes descolgándose, navegan promesas que no fueron. La humedad no desdibuja lo escrito en el diario de mis pasos. Pongo botecitos, páginas vividas para que aguas abajo no vuelvan. Días sin colores, ramas sin hojas. En un café, el tintín de la cuchara trae recordaciones. Bueno, tenemos otra con el título de Pescador. Bruma que vela todo, marcan orillas los trinos. Más profundo parece el río. Solo, en medio de la nada, pesca, anzuelos sin presas. Duelen los remos, no enciende el fuego la ginebra. Queda poca yerba y tabaco. Toda paciencia es su arte. Trabaja de durar, dejar correr el tiempo hasta la azul inmensidad. Otra isla. El hombre en la isla es otra isla. Las une el estar solos, una búsqueda con el todo. El fogón a orillas del río alumbra la memoria que no se borra.
al hombre claro de vida, luz propia, planeta que camina. Glicinas mustias. El canto de pájaros no levanta el lila de glicinas mustias bajo el agua lenta. Solo el blanco de coronitas ilumina la tarde. El guitarrero canta letanías. Bajo el poncho gris del cielo canta triste el crespín sobre los hilos. El tejado escribe melodías en el pecho, notas que no hay en su guitarra. ¿Uno más? No. Sí, tengo tiempo. Desencuentro. El sol ahoga la sonrisa más allá de la piel. Quema el desencuentro. Ella quiere ser mojarra, suicidar el desamor en el pico de un ave. Otros puertos indican el paso de barcos. Se cuelga de siriríes en busca de aquellos. Saluda con mano tímida, pide que la rescaten de su lágrima. ¿Listo? Gracias, Rubén Raude. Me gustaría que volvamos a comentar este tema del concurso y del poemario que se llamó Poemas de Agua. Poemas de agua, exacto, sí. Bueno, aparte vamos a hablar un poquitito de algún proyecto futuro que tengas. ¿Va a ir por el tema de las fotos o por dónde? O por donde venga, no se sabe. Sí, puede ser por ese lado de las fotos, pero igual sigo trabajando en cuanto a la literatura y en cuanto a la pintura. Siempre estoy pensando nuevas ideas y según cómo me surge, entonces trato de plasmarlo. Vos has escrito cuentos también, Sí, que tenés sí, publicado. sí. ¿Por qué no me contás un poquito, le contás a los oyentes acerca de tus publicaciones? Porque tenés varias. Sí, en cuanto a los cuentos, valga la redundancia, sí, por suerte tiene muy buena acogida, le gusta mucho a la gente el libro Cosas de por aquí nomás, que es un libro en el cual he reunido una serie de cuentos que tratan también sobre esta zona, de algunas anécdotas o historias que el popular la tiene en su memoria como que son ciertas, y bueno, uno un poco las adornas, le hace un poco de fantasía, y se trabaja muy bien en los colegios. Hay unos colegios donde voy a visitar, que me invitan los profesores para conversar sobre el tema y con los alumnos, sobre todo explicarle qué es un escritor, cómo se escribe, me preguntan sobre los cuentos, la veracidad y demás, y es algo hermoso realmente, que me llena de satisfacción. Es un poco docencia también eso. Es docencia. Es otra docencia. Es otra docencia. Pero es docencia. Exactamente. Y también tengo una pequeña publicación que hago más o menos cada 2 meses, que es un pequeño librito que se hace en una hoja plegada de una manera determinada, en el cual pongo también mis trabajos, poesías, cuentos y algunas frases, y los voy dejando en los bancos de las plazas para que la gente ¿Cómo que se lo llama encuentre... esa La vasija. La vasija, sí. La sí, vasija. Sí. Ya vas Así por bastantes vasijas, ¿no? Sí, la número 11. Bueno, por así eso. Que ya hace un tiempo que lo vengo editando. Digamos que hay unas cuantas ya. Sí, me hago una tirada aproximadamente entre 70, 80, a veces 100, depende la demanda, porque también por ahí la reparto a los alumnos cuando voy a dar alguna charla, o sobre todo a los conocidos. Hay gente que la está coleccionando, que me la pide, así que ya tengo
esa otra cosa. Bueno, es decir, arrimarle un poco a la gente la lectura de la poesía, del cuento, porque a veces no es porque no pueda a veces comprar un libro, sino porque uno no tiene esa costumbre de ir a comprar un libro. Pero hay que, viste que a la gente le gustan mucho los poemas. Sí. Yo me doy cuenta por acá por la radio cuando yo pongo poemas así, incluso poemas ya muy consagrados. A la gente les gusta escuchar. Sí. Me parece una cosa muy creativa también eso de la vasija. Sí, también a veces no, ya voy por la número 10, un pequeño video también que se titula La vasija, en el cual tomo un tema, por ejemplo, el último fue de los faros, hablando del faro de la Estela Maris, poesía todo respecto a los faros, con imágenes de otros faros también, historias y de lugares históricos, como he hecho también acá de la iglesia y de otros lugares también, que va por YouTube. Ahora, vos viste que en realidad el escritor o el pintor o cualquier artista que aborde un arte de estos se nutre de lo que ve, hay tanto. Yo es una de las cosas que siempre digo y sostengo, porque aparte se lo he escuchado a grandes escritores y a grandes poetas, que en lo circundante, en la vida, está todo, en la gente. Entonces uno, digamos, si uno tiene la capacidad como para sublimar eso, pero realmente motivos de inspiración tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Hay que tomarse el espacio, parar un poquito esta vorágine que nos envuelve, a veces sin darnos cuenta, generalmente, además en los tiempos que corren, que es todo tan rápido, todo tan entreverado, todo complejo, y bueno, por suerte uno tiene la capacidad de parar un poquito, tomarse ese tiempo para sí mismo, pensar, apreciar, volcar los sentimientos, lo que uno desea hacer también. Por eso yo digo, estamos en mi caso, por ejemplo, que ya estoy jubilado, entonces me dedico un poco más de lleno a las cosas que me gustan, ¿no? Con las cosas que mencionábamos recién. Pero de todas maneras, yo hace muchos años trabajaba y hacía lo mismo. Yo recuerdo estar trabajando en una fábrica, tallando arriba de la mesa, y se me ocurrían frases y las escribía en una lija, en una maderita, por ejemplo, y ahí vieron que iban naciendo las poesías. Por algo era, ¿no es claro. Cierto? Bueno, agradezco muchísimo tu presencia esta noche en este programa. No, el agradecido soy yo, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que la gente tiene que conocerlos y saber lo que ustedes están haciendo.